Te queremos contar una historia que está pasando en nuestro país vecino, porque también fue noticia esta semana, que se votó el plebiscito para el resultado que rechazó definitivamente en esta oportunidad el texto de la nueva Constitución en Chile, ¿sí? Que buscaba reemplazar la Constitución que dejó la dictadura de Pinochet, y el voto se hizo con una amplia campaña de la derecha que fue el resultado de más de un 62%. Que bueno, para entender un poco qué está pasando, cómo fue, hablamos ayer, hicimos una entrevista a Dauno Totoro. Él es dirigente del Partido de los Trabajadores Revolucionarios de Chile, grupo hermano del PTS. Les cuento también que Dauno fue candidato a diputado en las últimas elecciones allá, y también es editor de La Izquierda Diario Chile, parte de nuestra red internacional de diarios. Vamos a ver entonces la primera parte, donde le preguntamos un poco para entender cómo fue este fenómeno de las revueltas últimas que estuvimos viendo hace unos años, que fueron atravesadas no solo por la pandemia, sino también por la asamblea constituyente esa que hubo. ¿Lo vemos? Los chilenos se volvieron a tomar las calles. En medio de una huelga general, alrededor de 80.000 personas marcharon por el centro de Santiago, la capital, para exigir al gobierno lo mismo que vienen reclamando desde hace 4 semanas: reformas profundas al sistema social. Para muchos chilenos son jóvenes valientes que, con su incansable activismo, desde hace más de 2 meses están contribuyendo a cambiar el rostro del país. Y si no hubiese esta valiente primera línea de jóvenes que vienen desde las periferias a organizarse y a frenar la represión de Carabineros, cada manifestación sería una masacre por parte de fuerzas especiales. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Siempre un agrado poder conversar internacionalistamente. Y bueno, claro, hay que partir de la base de que esta fue evidentemente una votación histórica con voto obligatorio, cosa que no ocurría hace 10 años atrás. Votaron más de 13 millones de personas en Chile, que es cerca del 85% del padrón electoral. Aquí hay un voto que también votó en contra de la situación económica, en contra de una situación económica de inflación, de encarecimiento de la vida, de precarización, que se asoció también con un voto contra Boric. Es evidente que además hubo toda una campaña y un discurso odioso de la derecha que caló en sectores populares, que explican también el triunfo del rechazo. Un discurso racista contra los mapuches, un discurso contra los migrantes, de que te van a robar las pensiones, cosas de ese tipo. Pero lo que hay que reflexionar de fondo es por qué llegó a calar ese discurso. Una cosa que en Chile habría sido absolutamente impensable hace 2 años atrás. Entonces, yo creo que esa es la gran pregunta, con la que se parte esta conversación, digamos, que es cómo pasamos de una rebelión a este triunfo del rechazo. Se explica por la existencia del Acuerdo por la Paz y la nueva Constitución, que fue este acuerdo firmado por los partidos tradicionales, incluyendo a sectores importantes del Frente Amplio y al propio Gabriel Boric, que después el propio Partido Comunista ratificó y defendió y avaló, que fue un acuerdo firmado el 15 de noviembre del 2019, 3 días después de la proto-huelga general más importante de las últimas décadas, que terminó salvándole el pellejo a Sebastián Piñera, garantizando su impunidad, y que entregó este proceso constituyente. Entonces, ¿por qué es importante ir a ese punto? Porque aquí en Chile, y bueno, también leyendo la prensa internacional, hay claramente una disputa por el relato de qué ocurrió en estas elecciones. La derecha, la exconcertación, y también lo tomó el gobierno, dicen que es una derrota de los maximalismos, una derrota de los extremos, es una derrota del octubrismo. Le pusieron octubrismo a todo un arco de la izquierda, digamos. Pero todo lo contrario, como decía, fue una derrota más bien del Acuerdo por la Paz, de los moderados que salvaron a Piñera y que llevaron toda la institucionalidad. Asimismo, reiteró su intención del proyecto para cambiar la Constitución, demanda clave de los manifestantes para modificar la Carta Magna que data desde la dictadura de Augusto Pinochet. Un acuerdo por una nueva Constitución, dentro del marco de nuestra institucionalidad democrática. Fue un acuerdo que se pactó para desviar la movilización, para sacar a la gente de la calle y especialmente para dividir a las capas medias de los sectores populares y de los sectores obreros. Y eso yo creo que fue el gran objetivo que en un sentido cumplió el Acuerdo por la Paz, para evitar que se profundizase la dinámica de movilización
no para que hubiese una rebelión más grande, sino que para que se avanzase un proceso incluso más revolucionario. O sea, no hay que olvidar que el 12 de noviembre, 3 días antes del Acuerdo por la Paz, como decía, se estaba desarrollando esta proto-huelga general de enorme importancia, y todos los sectores en algún momento aceptaban que si es que esta huelga continuaba, caía Piñera y detrás de ellos toda la casta política. Y ese fue, en un sentido, la apuesta que hicimos como organización, pero que también fue el límite de la propia rebelión, que la clase trabajadora no intervino como sujeto propio y al no existir instancias de autoorganización de los trabajadores y trabajadoras en alianza con los sectores populares y un desarrollo de una huelga de esas características, no se pudo poner esa fuerza de movilización al desvío y no existió un programa alternativo a esa política de desvío que permitió, que logró, digamos, aislar a la juventud combativa en ese momento. Entonces, para eso fue redactado el Acuerdo por la Paz y también mostró en un sentido los límites que tuvo la propia rebelión porque no entró la clase trabajadora como sujeto con personalidad política. Y cuando me refiero a que las demandas de octubre no han sido resueltas, esos motores siguen vigentes, es porque al día de hoy todavía se sigue viviendo lo que se denunció en ese momento e incluso lo que proponía la nueva Constitución no resolvía esos grandes problemas, que era, por ejemplo, una salud pública que se caía a pedazos y el enorme financiamiento público que se le entregaba al negocio de la salud privada. Entonces, con la nueva Constitución nos iban a acabar las listas de espera, y en la lista de espera en la salud pública, digamos, donde hay cientos o miles de personas que mueren al año esperando operaciones, esperando tratamiento, y eso además sigue ocurriendo el día de hoy. Tampoco se iba a resolver con la nueva Constitución, y eso continúa el día de hoy, evidentemente, ahora que triunfó el rechazo también, no se iba a acabar con las pensiones de hambre, que en Chile es una verdadera tragedia, pensiones que obligan a nuestros abuelos y abuelas a trabajar hasta prácticamente morir, pensiones que no alcanzan a fin de mes porque se gasta todo en remedios, porque acá en la propuesta de nueva Constitución no tocaba el pilar de las AFP, la aseguradora de fondos de pensiones, que es una especie de corazón del modelo neoliberal chileno, que implica un bombeo de dinero del bolsillo de los trabajadores a las grandes empresas para financiar los negocios de grandes empresas, de los grandes capitalistas en Chile, que fue impuesto a fuego y a bota militar durante la dictadura. Ese tipo de cosas no la tocaba la nueva Constitución, y ese tipo de cosas aún están latentes y muestran muy gráficamente lo que se cuestionó durante la rebelión y no ha sido resuelto. El rol que voy a jugar yo como presidente de la República, nuestro gobierno, y en el cual nos vamos a empeñar en conjunto con todos ustedes, es en encontrarnos como país, en avanzar en justicia, igualdad, en avanzar en mayor desarrollo y crecimiento para todos y todas. Bueno, y el gobierno de Boric también tiene su propia responsabilidad en esta derrota, porque el gobierno viene con una derechización, digamos, incluso antes de ser gobierno. En la segunda vuelta presidencial, cuando enfrentaron a José Antonio Kast del Partido Republicano de la ultraderecha, decidieron hacer un giro al centro, dialogar con los sectores de la exconcertación, olvidarse de hablar de los presos políticos, de la rebelión, que todavía existen, digamos, todavía hay prisión política en Chile, y luego, asumido el gobierno, metieron a la exconcertación en el gabinete, en ministerios muy importantes como el Ministerio de Defensa o el Ministerio de Hacienda, y al mismo tiempo decidieron aceptar la agenda que impuso la derecha. Por ejemplo, en la represión y militarización del territorio mapuche del Gualmapu, llevan más de 110 días de estado de excepción, de presencia militar en las calles del territorio mapuche, continuando con lo que había impulsado Piñera en ese sentido. En el terreno de la crisis económica han hecho de todo para que esta crisis la pague el pueblo trabajador, siendo continuidad en un sentido también con el gobierno de Piñera en ese sentido, manteniendo la responsabilidad fiscal, permitiendo que aumente la inflación, incluso las condiciones precarias de trabajo, y eso evidentemente le abrió y le dio más terreno todavía a una derecha que cada vez que veía que el gobierno cedía, se envalentonaba más y exigía más todavía. Vamos con esta segunda parte donde le preguntamos, bueno, ¿cómo sigue la discusión? Es decir, ¿va a haber otra constituyente? ¿Cómo va a ser esto? ¿Y qué desafíos se plantea a la izquierda y en particular el Partido de los Trabajadores Revolucionarios en Chile? Con casi la totalidad de las mesas escrutadas, la opción del rechazo obtuvo el 62% de los votos. Como consecuencia, en Chile seguirá vigente la actual ley fundamental, aunque el presidente Gabriel Boric ya anunció que convocará un nuevo proceso constituyente. Como han pasado pocos días del resultado electoral, todo está un poco en veremos. Ahora bien, hay algunas cosas que son claras.
Primero, el gobierno le cede cada vez más de manera bochornosa a la derecha, el cambio y a la exconcertación. Muchos dijeron, con este nuevo cambio de gabinete que hubo el día martes, volvieron en gloria y majestad a los 30 años. Esos 30 años contra los cuales nos rebelamos, han vuelto al gabinete del gobierno, porque ahora metieron a nuevos ministros de la exconcertación al Ministerio del Interior, pusieron a Carolina Toá, que ella es una representante clásica del Partido del Orden, como se le llama, una persona muy ligada al expresidente Ricardo Lagos, un neoliberal de tomo y lomo, que además cuando fue alcaldesa de la Municipalidad de Santiago se especializó en reprimir a estudiantes secundarios, a desalojar tomas de estudiantes secundarios, y que además está vinculada al financiamiento irregular del gran empresariado, a la política, en el que se conoció como el caso SQM o el caso Soquimich, acá en Chile. Entonces, evidentemente hay un giro a la derecha, o sea, llegó a ser tan burdo, para poner un ejemplo, para graficar, que el gobierno, en este cambio de gabinete, antes de que lo anunciara públicamente, se supo que iba a poner a un subsecretario del Partido Comunista en el Ministerio del Interior. La derecha lo supo, hizo una pataleta, alegó, puso el grito en el cielo, y el gobierno inmediatamente retrocede y cambia a subsecretario. O sea, era la derecha pauteando al gobierno, y el gobierno aceptando con la cabeza agacha. Entonces, ahora, eso es lo primero que es claro. Lo segundo es que están discutiendo la posibilidad de un nuevo proceso constituyente, pero evidentemente un nuevo proceso constituyente más antidemocrático todavía, una constitución acordada mucho más con la derecha, digamos, porque todos acuerdan, desde la derecha, pasando por la exconcertación, incluyendo al propio gobierno de Gabriel Boric, y esto lo dijo Boric la misma noche del domingo luego de la derrota electoral, todos acuerdan que el protagonista de este nuevo proceso constituyente tiene que ser el Congreso Nacional. Y en el Congreso Nacional, la derecha tiene poder de veto absoluto, y para qué decir la derecha con la exconcertación. Y bueno, y el Frente Amplio, que ha estado subordinado también a esa política. Y el Partido Comunista también acepta, digamos, esta nueva regla del juego de que tiene que ser el Congreso el que lleve la batuta, digamos, de este nuevo proceso constituyente. Hay que ver cómo se va a desarrollar. Lo cierto es que están empezando las discusiones. No hay que olvidar que este gobierno tiene dos coaliciones. Una es el Frente Amplio con el Partido Comunista y otra es la exconcertación sin la democracia cristiana. Bueno, estos senadores propusieron una alternativa que es una nueva convención, pero con 100 convencionales, es decir, reducir la cantidad de convencionales de 155 a 100, con menos escaños reservados para pueblos originarios, sin listas de independientes, y si hay independientes que vayan en la lista de los partidos tradicionales, y con expertos asesorando y que sean designados por los propios partidos. Es decir, un proceso constituyente más controlado por ellos, más antidemocrático, y esto lo hacen basándose en el discurso de que como hablábamos en un comienzo, de este falso discurso de lo que habría sido derrotado el domingo, fue el maximalismo, digamos, y que el gobierno le hace el juego permanentemente a ese discurso. Y eso es lo que además estamos buscando combatir desde el PTR también. Están marchando en tranquilidad por la vereda sur. Sí. Daniel, a ver, esto se da justo en un momento muy emblemático, muy importante, esta especie de comienzo de segundo tiempo del gobierno de Gabriel Boric después de los resultados del domingo. Resultados que forzaron, o mejor dicho, apuraron un cambio de gabinete que se va a producir en poquito más de una hora. Bueno, respecto a los desafíos, tienen relación con algunas de las cosas que hemos visto en estos últimos 3-4 días, que señalaban también respecto a las movilizaciones de estudiantes secundarios que ha habido, especialmente en Santiago Centro, que han sido brutalmente reprimidas por la policía, que muestran que evidentemente hay al menos en ciertos sectores un ánimo a organizarse, a movilizarse. Todavía es muy menor, todavía es muy reducido, pero hay un hilo de dónde tirar, digamos. Y el llamado precisamente a que todos los sectores que denunciamos el Acuerdo por la Paz en su momento y que somos oposición de izquierda a este gobierno, podamos discutir ampliamente y a organizarnos en común, primero para enfrentar a la derecha que viene envalentonada, pero de manera absolutamente independiente a este gobierno que le ha cedido en todo a esta derecha. Sabemos que es un momento complejo, pero hay que precisamente hacer ese esfuerzo de organizarse, de prepararnos y de manera activa, partiendo por las necesidades básicas que siguen presentes al día de hoy, con una inflación enorme que para Chile es bastante histórica, con niveles de precarización de la vida y del trabajo, especialmente enfrentar a la derecha, porque la derecha hoy lo que está tratando de hacer es enterrar las demandas populares o las demandas de octubre, cosa que además es totalmente insostenible, porque esos motores que movilizaron ampliamente todavía no están resueltos. Como digo, hay una crisis económica que ha precarizado aún más las condiciones de vida y trabajo, y es seguro que vamos a enfrentar nuevos momentos álgidos, y para eso tenemos que prepararnos. Hoy precisamente la apuesta o el llamado que hacemos es partir por un programa de emergencia para que la crisis la paguen los grandes empresarios y no el pueblo trabajador,
que ligue las demandas mínimas o las demandas de la coyuntura, digamos, como un salario mínimo igual a 650.000 pesos chilenos, por ejemplo, que las ligue con aspectos estructurales como el fin de las AFP o la nacionalización del cobre para financiar esas necesidades, que fue además, la renacionalización del cobre fue desechado por la propia convención, y que es una necesidad también en el sentido de pensar un programa de emergencia anticapitalista para esta crisis. En el fondo es cómo nos preparamos para retomar las calles, para retomar las demandas de octubre, por la lucha por acabar con toda la herencia de la dictadura militar, tomando las lecciones también de la rebelión, de apostar a fortalecer la autoorganización y la exigencia a que las dirigencias sindicales, la burocracia sindical rompa su pasividad, movilice por estas demandas mínimas, porque insisto, creo que esa es la perspectiva de la huelga general y en última instancia la perspectiva de una asamblea constituyente libre y soberana, donde podamos discutir de todo, y poner en cuestión toda la herencia de la dictadura, no como fue con este proceso constituyente amañado que hemos visto sus resultados. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación y siempre dispuesto ahí de poder conversar y dar un punto de vista de lo que viene ocurriendo acá en Chile y bueno, también en el mundo.